Le voy a invitar a que abra su Biblia, ahí en la carta a los Efesios. Y voy a compartirle una historia antes de comenzar con esto, con el mensaje que yo creo que nos va a servir más adelante. Como usted sabe, pues a mí me gusta mucho la música, ¿verdad? Entonces, hay una historia dentro de la música clásica de un pianista que se llamaba Schubert. No sé si alguien ha escuchado ese apellido, yo creo que no. Entonces Schubert era contemporáneo de otros músicos, como por ejemplo Schumann. Va a decir, ¿no? ¿Quién es ese? Yo sé que usted ha escuchado de la canción de Ave María, a lo mejor nunca la ha escuchado, pero ha escuchado que esa canción existe. Es una canción muy famosa que la compuso Schumann. Es contemporáneo más o menos ahí por los tiempos de Chopin, que a lo mejor es un poquito más conocido, lo ha escuchado por ahí. Y otros pianistas que están ahí, por ejemplo, la canción, esa típica de cuna de tararán, tararán, tarará, ta, tarara. ¿No has escuchado esa? Esa la compuso su maestro, de Schubert. Entonces, Schubert estuvo ahí, pero él nunca fue muy famoso, que digamos. Siempre estuvo a la sombra de otros pianistas. Entonces, lo que él decía era, bueno, si mejoro mi técnica, voy a ganarle a ellos, pero no puedo. Entonces, ¿qué hizo Schubert? Bueno, se inventó un aparato, que usted lo puede buscar ahí en internet, que hacía que sus dedos se extendieran, se separaran, para poder alcanzar más notas y tocar más rápido. Lo único que hizo Schubert fue echarse a perder todos los tendones y ligamentos, y no pudo volver a tocar el piano. Pero, cuando Schubert dejó de poder tocar el piano, su esposa también era pianista, y lo que él siguió haciendo fue componiendo para que su esposa tocara las piezas que él componía. Y ahorita, conforme avancemos, vamos a recordar esta historia y espero que nos ayude a tener ahí un ejemplo, ¿no? Y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Padre. Y te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, de poder honrarte y glorificarte, Señor. Ruego que seas tú el que hable a nuestros corazones, Padre, que hables a nuestras vidas. Por favor, Padre, abre los oídos de nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre. Pon carbón encendido en mi boca, quema todas las palabras que no sean tuyas y que sea solamente tú el que hable a tu iglesia. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Y antes de regresar a la historia, vamos a hablar un poquito de la carta de Efesios. Como ustedes saben, pues Éfeso era una ciudad bastante grande e importante de aquellos tiempos. Algunos estudiosos de la palabra dicen que esta carta no era precisamente una carta que fuera únicamente hacia Éfeso. Si bien aquí vemos, y se puede leer en los primeros versículos, vamos a leer el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Si bien Pablo escribía hasta esa carta, se dice que en los manuscritos originales, en los más antiguos, no se menciona a Éfeso, o cuando menos no se menciona tantas veces como se lo hace aquí. Y eso es porque se cree que era una carta encíclica. ¿Qué significa esto? Que era una carta que se iba pasando de iglesia en iglesia. No era una carta que fuera únicamente destinada a una sola, sino que iba a tener varios lugares a donde llegar. Sin embargo, el primer lugar a donde llegó esta carta fue a Éfeso. Éfeso, como lo mencionaba, era un lugar muy conocido. Por ejemplo, ahí se encontraba el templo de la diosa Artemisa, que era para los griegos ahí pues una de las diosas importantes, y que ese templo se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para ponerlo así, me da cuenta que era como si usted estuviera ahí en las pirámides de Giza, ¿no? Ahí en Egipto. O sea, esa magnitud de monumento tenían ahí en ese lugar. Era un centro importante político, educativo y comercial, clasificado con Alejandría de Egipto y Antioquía de Písida en la parte de Asia Menor. Es decir, aquí es donde llegaba todo el comercio que pudiera imaginarse, ¿no? Algo así como Juárez, no se crea. Pero era una ciudad importante en lo que respecta a la economía de este país, en lo que respectaba a la economía de otros países, como lo mencionó que era Egipto, y era un centro de bastante cultura. Y en este lugar es donde se enfocaba esta iglesia de Éfeso. ¿Cómo comienza esta iglesia? Bueno, se menciona en la Biblia en Hechos 19, 1 al 6, si quiere vamos a buscar esa parte ahí de Hechos, que es el lugar donde Pablo instaura a la iglesia de Éfeso ya como iglesia. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 6. Y voy a darle leída a esta carta. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no.
Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? El bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí es donde Pablo funda a esta iglesia o la establece, pues, para que sean ya como iglesia. Sin embargo, como vemos aquí, ya había creyentes en ese lugar. Y es que antes de Pablo ya había gente trabajando en este sitio. Lo más seguro es que el evangelio fue llegado aquí por Priscila y Aquila. Si nos regresamos unos capítulos atrás, aquí en Hechos, al capítulo 18, versículo 18 y 19, aquí Pablo en su segundo, ya casi al final de su segundo viaje misionero, llega a Éfeso y dice aquí el 18, Pablo después de quedarse muchos días más se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria y con él iban Priscila y Aquila, que son un matrimonio que realmente eran siervos del Señor y probablemente fueron los que se encargaron de compartir la palabra y de establecer a estos nuevos creyentes en este lugar. Voy a dar lectura también al versículo 24 y 26 de este mismo capítulo 18, donde dice aquí, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Es decir, Éfeso, al ser una ciudad tan importante, tenía gente que se preocupaba por las almas y estaban ahí estos personajes. Apolos, que si usted recuerda algunas otras cartas, se menciona bastante este nombre de Apolos. Estaban Priscila, estaba Aquila, y ellos se encargaron, de evangelizar, de hablar a la gente que se encontraba en ese lugar, tanto a judíos como a gentiles. Y como ya mencionando, Pablo en su tercer viaje misionero, pues es el que establece ya a esta iglesia, ¿no? Esto para entrar un poquito ahí en materia, más o menos a ver hacia dónde va esto. Para que vea qué tan importante es esta iglesia, usted se acuerda de Timoteo. Claro que todos hemos escuchado a Timoteo, ¿no? Pues Timoteo fue pastor de esta iglesia. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Déjeme, ahí le doy lectura a esto. Primera Timoteo 1, del 3 al 4, dice así, tal como te rogué, mencionando Pablo a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos, que no entraran en doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar al plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí vemos cómo Pablo, cuando se retira de Éfeso, deja encargado a Timoteo de ser el pastor de esa iglesia. Y este versículo creo que es muy importante porque nos deja en claro la necesidad que tenía la iglesia de Éfeso. Vuelvo a leer lo que dice el versículo 4. Bueno, desde el versículo 3, la segunda parte, dice que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presentaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. En Éfeso, como había tanta movimiento de gente, habían obviamente diferentes doctrinas, y había gente que enseñaba cosas que no eran correctas o que no estaban enfocadas en Cristo. Entonces Pablo le encarga a Timoteo que tiene que quitar esas enseñanzas y cimentar la verdadera doctrina, y gran parte de eso trata la carta de Efesios. Si usted recuerda, aquí hay varios pasajes importantes como la armadura de la fe, por ejemplo. Aquí se hace alusión a que somos el cuerpo de Cristo como en otras cartas, pero aquí se habla un poco de esa parte importante, porque Pablo quería dejar bien en claro cuáles eran los cimientos de nuestra doctrina y que no solo fuera teoría, sino que también lo lleváramos a la práctica. De hecho, a grandes rasgos, este libro se separa en 3 capítulos iniciales que nos hablan de teología y 3 capítulos que son los finales que nos hablan sobre la práctica de esto. Para mencionar algo aquí, la palabra riquezas, que es algo de lo que vamos a ver ahorita, es usada 5 veces en esta carta. La palabra gracia es usada 12 veces, gloria 8 veces, plenitud o pleno 6 veces, y la frase clave, en Cristo, se usa 12 veces. La carta gira en respecto a esto. Y solo para terminar de dar esta introducción un poquito larga, esta carta se escribió cuando Pablo estaba en la cárcel, cuando Pablo estaba preso en Roma.
Y desde ahí es donde empieza a enseñar estas cosas, por lo cual yo titulé este mensaje, Viviendo las riquezas espirituales en medio de la prisión. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer desde el principio para ver cómo Pablo empezaba esta carta. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí hay varios puntos que tomar en cuenta. La palabra bendito viene de la raíz eulogio, y aquí lo que intenta decir Pablo es alabar, es hablar bien. Pablo comienza su carta alabando a Dios, ¿sí? Y es algo que deberíamos hacer, y es alguna invitación que como cristianos debemos hacer, siempre alabar primero a Dios antes de enseñar cualquier cosa, siempre de tratar de conversar con alguien más. Hay que entender que todo proviene de Dios, y es algo que se repite en esta carta a continuación. También se menciona aquí que cuando hablamos de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está poniéndolos al mismo nivel, en el sentido de que recordemos la Trinidad. Dios y Cristo son uno solo, y no son personas separadas, sino que juntos forman esa divina Trinidad junto con el Espíritu Santo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí es importante porque cuando hace alusión a estas bendiciones espirituales, lo quiere diferenciar de las cosas terrenales o materiales. Cuando Pablo habla aquí sobre bendiciones, no se refiere a cosas que se acaban, como las cosas materiales, sino que está hablando de estas riquezas, estos regalos que nos ha dado Dios de una forma que no se terminan. Y vamos a leer lo que dice la carta a los Colosenses 2:10. Que fue una carta que también se escribió más o menos en el mismo tiempo, mientras Pablo estaba ahí en la cárcel. Dice Colosenses 2:10, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es cabeza sobre todo poder y autoridad. Yo quiero poner énfasis en esto: hemos sido hechos completos en Él. Cuando Él nos da estas bendiciones espirituales, nos completa. No necesitamos nada que esté fuera, sino que Él es el que llena el todo de nuestra vida. Seguimos leyendo el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y dentro de estas riquezas espirituales que usted y yo podemos vivir, yo creo que en este versículo 4 queda muy en claro que Él nos escogió. No a todos escoge el Señor, y eso es una doctrina un poquito interesante que si nos metiéramos ahí duraríamos mucho tiempo analizándola. Pero el verbo aquí, griego, que se utiliza tras las palabras escogió, indica eso, que Dios no solo nos escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para la alabanza de su propia gloria. ¿Por qué Dios escoge a algunos y a otros no? Eso es su soberanía y Él es el que lo sabe. Pero Dios nos escogió, hermano, y usted siéntase honrado, siéntase bendecido, vaya, de que Dios nos escogió. Dios, siendo nada nosotros, porque siendo francos, ¿qué podemos darle a Dios que Él no tenga ya? ¿O qué somos en comparación a un Dios creador? Y Él nos escogió para hacernos parte de su plan. Pero esta doctrina de la elección, si bien queda explícita en otros pasajes, como por ejemplo Romanos 8:29, al cual también voy a dar lectura. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aún así, la elección de Dios es conjunta a la acción del ser humano. Si bien Dios nos eligió, Dios nos escogió, Él nos hace la invitación a buscarle. Y eso queda claro con el ministerio de Jesús. Por ejemplo, leamos lo que dice Juan 5. Capítulo 5, versículos del 39 al 40. Dice de esta forma: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Es decir, aunque tengan el conocimiento, aunque su naturaleza humana los esté guiando hacia Dios, porque sin duda alguna, si bien tenemos pecado que nos aleja de Dios,
tenemos esa necesidad espiritual de tener una relación con nuestro Padre, aún con eso, nosotros nos decidimos alejarnos de eso, aunque Dios nos haya elegido y de alguna forma va a ser para atraernos a Él. Es como una bicicleta. Una vez decía un teólogo, es como una bicicleta. Si bien la voluntad de Dios de elegirnos va de un lado, también nosotros vamos pedaleando del otro. No podemos decir, no, es que yo no me acerco a Dios porque no es la voluntad de Dios. No se trata de eso. Dios quiere que todos nos acerquemos a Él. Algunos pocos somos elegidos y debemos estar prestos a corresponder esa elección que Él hizo para buscarle. Y eso es a lo que habla aquí en este versículo 4. También termina este versículo hablando sobre ser santos y sin mancha. Dice aquí, en Cristo antes éramos de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Ese es el fin del sacrificio de Cristo, ese es el fin de esa cercanía con el Señor, que podamos ser santos y sin mancha. Si bien, a pesar de que sigamos cayendo día con día, aunque la vida diaria haga inevitable que no podamos vivir todo el tiempo conforme a su parámetro de santidad, debemos estar conscientes que es un proceso en el cual Dios nos quiere acercar a ser parte o hacer a su estatus, a tener esa santidad y a poder estar sin mancha delante de Él. El versículo 5 comienza diciendo, en amor nos predestinó. Una vez más, si usted y a mí nos eligió Dios, fue porque nos amó. Y Él nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, dice el versículo 5. Los padres humanos pueden brindar su amor, sus recursos y su herencia a un hijo adoptivo, pero no sus características peculiares y distintivas. Cuando estaba leyendo esta parte ahí, de este comentario bíblico, me puse a buscar un poquito ahí en internet y dije, vamos a buscar hijos adoptivos, semejanza a padres. Y era muy interesante eso porque decía ahí que muchas veces los hijos adoptivos, aunque usted los adopte a los 10 años o en adelante, terminan pareciéndose más al padre que los adoptó que a los padres biológicos, porque a fin de cuentas uno se parece con el que interactúa, ¿no? Pero si yo adopto a un hijo que tiene ojos verdes, pues obviamente no los heredo de mí. Yo no puedo darle esa parte de mí, ¿no? Puedo darle muchas otras cosas, puedo darle esos cuidados, puedo darle esa atención, incluso educación, pero no se va a parecer en ciertas cosas a mí. Pero eso no pasa con Dios. Cuando Dios aquí dice que en amor nos predestinó para adoptarnos, es porque Él quiere darnos toda su esencia, quiere darnos todo lo que Él es, todas sus características distintivas. Y dentro de esas características distintivas se encuentra la santidad. Como venía diciendo aquí, el último fin de que Él nos haya escogido es la santidad. Pero es importante mencionar esto, que no solo es una riqueza que nos haya escogido, sino que fue en amor. No nos eligió solamente por un capricho, o no lo eligió nada más para ser un objeto, por así decirlo, como alguien puede pensarlo afuera, sino que nos eligió en amor, porque quiere darnos una vida de excelencia, una vida plena, una vida de paz, que probablemente en este mundo sea un poquito difícil porque vamos a tener muchos problemas, pero tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de eso se trata ser un hijo de Dios. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Como venía mencionando, al fin de cuentas, el fin último de nuestra salvación, el fin último de este sacrificio que hizo nosotros, es la alabanza de su gloria, y que los demás puedan ver también en nosotros ese sacrificio que hizo Jesús, y que pueda ser alabado su nombre. Dice el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. El precio de nuestra salvación fue su sangre, como dice aquí el versículo 7, y tiene consigo dos resultados importantes. Uno de eso es la gracia ilimitada de Dios, y el otro de eso es el entendimiento de lo divino. Y voy a leer lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 20. Porque sin duda alguna
una de las riquezas más importantes que usted y yo podemos tener es esa gracia ilimitada de Dios. Dice el capítulo 5, versículo 20 de la carta a los romanos: la ley se introdujo para que abundase la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y voy a seguir leyendo el 21: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y es que en esa cruz donde Él pagó lo que nosotros debíamos pagar, como decía el canto que entonamos, ¿no? Fue un intercambio de eso que Jesús hizo. El resultado de ese sacrificio fue una gracia ilimitada. ¿Y qué es gracia? Un favor que usted y yo no merecíamos. Usted y yo no merecíamos haber sido eximidos de nuestros errores, ni haber sido eximidos de nuestros pecados. Y Él aún así lo hizo, para que usted y yo podamos sobreabundar en esta gracia, pero también para que usted y yo podamos entender la voluntad de nuestro Padre. Y leamos lo que dice primera carta a los Corintios 2, del 12 al 16. Dice el versículo 12: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y estas enseñanzas que están en la palabra del Señor, la voluntad del Señor, el entender por qué ocurren ciertas cosas, a lo mejor no comprenderlas en el entendimiento humano, pero sí saber y tener paz en que eso es por voluntad de Dios, es un regalo que solamente tenemos los hijos de Dios. Es un regalo que solamente tenemos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y que hemos recibido el Espíritu Santo. Y usted lo puede ver, fíjese en las personas que están allá afuera, y cuando entran en un problema, cuando entran en alguna situación, lo primero que pasa es el estrés, la ansiedad, el estar renegando, el estar enojados, y de alguna forma cuando algo así pasa con nosotros, no sé si a usted le ha ocurrido, pero uno está tranquilo, a lo mejor preocupado, pero está tranquilo porque dice, bueno, es la voluntad de Dios y lo que vaya a pasar será por algo. Aparte de entender las palabras, entender la Biblia, no funciona para la gente que no tiene el Espíritu Santo. Yo recuerdo en la escuela, en algún momento, platicando con algún compañero, le comentaba, ¿no?, que me decía, ¿qué tiene la Biblia de diferente? Me decía, pues la Biblia es un libro con poder, la Biblia es un libro que cambia vidas. Y le decía, no es cierto, yo lo he leído como 2, 3 veces y no es cierto. Y en ese momento yo le dije, no es cierto, no lo has leído, pero probablemente sí la leyó. ¿Y sabe qué? No iba a causarle nada a él, porque él no tenía este entendimiento, porque el Espíritu Santo no había tenido una interacción con él realmente. Él no estaba dispuesto a aceptar ese sacrificio de Cristo y por lo mismo él no podía entender estas palabras. Y aunque las leyera, iban a pasar, porque en su cabeza, en su entendimiento, él seguía leyéndolo con una mentalidad humana. Y eso es lo que pasa cuando lo hacemos sin entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, sintámonos agradecidos y honrados de que usted y yo fuimos escogidos en amor para poder entender esta palabra, porque sin duda alguna vivir este mundo es un poco más fácil cuando entendemos lo que el Dios quiere para nuestra vida. No, yo no soy político ni sé nada de política, no vamos a meternos en eso, pero lo que ha pasado en las últimas semanas es importante, ¿no? El que hayan capturado al presidente de Venezuela y que Estados Unidos esté ahí amenazando con invasiones al país para resolver ciertas cuestiones de violencia, que no vamos a hablar si está bien, si está mal, cada quien tendrá su idea de eso, y como le digo, yo no sé nada del tema, pero yo sé que usted ha escuchado gente por allá afuera que habla de esas cosas y se puede notar la preocupación de la gente de afuera, de miedo, de qué pasará, de que si se mete aquí el gobierno de Estados Unidos, se va a armar una guerra y nos va a ir peor, o a lo mejor sí resuelve todo, o no qué sé, pero hay una incertidumbre en el mundo que está allá afuera. Y usted y yo tenemos el regalo del Espíritu Santo para poder entender las palabras del Señor y estar en paz, y estar tranquilos de que pase lo que pase,
como sus hijos, estamos protegidos por Él. Y sigue diciendo aquí esta carta de los Efesios en el versículo 13 y 14, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miradas a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Vuelvo a leer lo que dice aquí en el versículo 13, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y un sello, vaya, es como fuera una firma, por así decirlo, ¿no? Era algo que establecía a alguien para que quedara marcado de por vida. Y me parecía interesante, uno de los autores que leía para preparar esto mencionaba que habían 4 verdades primordiales al momento de recibir un sello. Y esas 4 verdades de las que debemos estar entendidos que este versículo viene involucradas eran la seguridad, la autenticidad, la propiedad y la autoridad. Y voy a leer algunos versículos para dar un poco de ejemplos de esto. Así como un paréntesis, el pastor me ha dicho que no ponga tantas citas bíblicas, pero yo no puedo. No sé, me gusta mucho esa parte de ver otras citas, otros pasajes que nos ayuden a enriquecer esto. Y a lo mejor se me pasa un poquito, pero yo creo que es importante. Y vamos a leer lo que dice Mateo 27, del 62 al 66. Aquí estamos hablando del momento donde Jesús moría en la cruz, tomaban su cuerpo para sepultarlo. Y aquí en Mateo 27, del 62 en adelante, dice así: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por esto, ordene usted a que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. El sello que se puso en este momento, y el sello que se pone en cualquier lugar, es un significado de seguridad, es un signo de seguridad. Cuando usted firma un documento, cuando usted firma un contrato, eso representa en parte la seguridad de que lo que está ahí se va a cumplir. Aquí lo que decían esta gente que no quería que fueran a sacar el cuerpo de Jesús, decía: ponga un sello para que haya seguridad, o sea, está marcado, aquí nadie entró. Y eso es, cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos seguridad. Pero también podemos estar seguros que este es un reflejo de autenticidad. Y para ver un poco de esto, veamos lo que dice el primer libro de Reyes 21, del 6 al 8. Dice primer libro de Reyes 21, versículo 6. Entonces Acab le respondió: ¿Por qué le hablé a Nabot de Jezreel? Y le dijo: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Hablándole al rey David. Levántate, come y alegra tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello. Y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y esas cartas daban ciertas indicaciones que debían hacer el pueblo. Aquí el punto de este sello es que hablaba sobre una autenticidad. Ese sello, aunque lo pusiera aquí Jezabel, iba en nombre de Acab. Y ese sello hablaba, o el pueblo decía: tiene un sello, entonces es Acab el que está mandando esa orden. Cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo, podemos estar en el entendido en que ese sello viene directamente de Dios. Y es un reflejo de autenticidad, de saber que pertenecemos, a Dios, de saber que pertenecemos a ese Dios que nos ha salvado y que nos ha dado ese regalo. Y hablando de pertenecer, en Jeremías 32, 8 al 10, también hace un poco alusión a esto. Cuando Jeremías quería comprar una tierra, él pone un sello, y es lo que se habla aquí en este versículo, Jeremías 32, del 8 al 10.
Dice: y Hanamel, hijo de mi tío, vino a verme al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor y me dijo: te ruego que compres el campo que tenga en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes derecho a la posesión y el rescate es tuyo, cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Así que compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Ananot, y le pesé la plata, 17 siclos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé a testigos y pesé la plata en la balanza. Y una vez que hizo esto, Jeremías, que selló, esa tierra era suya y no había forma de decir que no era suya. Cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo, usted y yo pertenecemos a Dios y no hay forma de decir que no es Dios el que nos ha salvado, el que ha estado obrando en nuestra vida. Y también el sello es un signo de autoridad. Voy a leer lo que dice el libro de Esther. Si usted recuerda más o menos esa historia. Déjeme nomás, lo encuentro, creo que mi Biblia no tiene Esther. Esther, capítulo 8, versículo 8. Y dice así: ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien en nombre del rey y séllenlo con el anillo del rey. Porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. El sello hablaba de autoridad. Y así como ese sello de un rey terrenal no puede ser revocado, el sello que pone el rey de reyes, el creador de este mundo, no puede ser revocado. Y una vez que usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo, podemos tener toda la seguridad de que pertenecemos a Él y que no hay nada que pueda quitarnos ese sello. Y eso es lo que habla estos primeros versículos. También otra riqueza que podemos tener espiritual y de la que Pablo habla aquí, empieza en el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Y es que el amor de otros creyentes y la oración entre hermanos es una evidencia de la fe que salva. Y sin duda es una riqueza que no cualquiera puede experimentar. Y yo creo que eso es importante cuando usted y yo nos juntamos a resolver alguna necesidad que tiene algún hermano. Cuando usted y yo llegamos tristes, llegamos cabizbajos, y estar aquí y escuchar un canto, estar aquí y escuchar al otro hermano, un abrazo, un saludo, simplemente nos da para arriba, cambia la perspectiva que tenemos. Y ese amor entre los creyentes es una riqueza que no cualquiera puede experimentar, solamente lo puede experimentar el Hijo de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa que me puedo juntar afuera con los del trabajo o con la gente con la que convivo, y aunque me junte con ellos y nos demos un abrazo y cómo estás y todo, no se siente igual al abrazo que recibe uno por parte de un hermano en Cristo. De alguna forma uno siente que tal vez allá afuera hay cierta situación, vaya, o sea, todo es como situacional, ¿no? O sea, estamos aquí convividos porque pues somos compañeros de trabajo, o estamos aquí convividos porque pues ya tenemos que convivir, pero cuando viene uno aquí a la iglesia no es eso. Estamos aquí porque hay un amor genuino para Dios y un amor genuino para la iglesia, y esa riqueza espiritual es algo que no tiene forma de reemplazarse. Dice el versículo 17 y 18, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia, así como vivir para Cristo en obediencia. Y Pablo sabía muy bien esta parte, y por eso decía: yo estoy orando constantemente por ustedes, para que ustedes tengan ese entendimiento, para que ustedes tengan esa luz y puedan comprender cuál es la herencia que ustedes tienen. Y la herencia que tenemos en Cristo Jesús es muy grande. Simplemente hemos tocado algunos puntos ahí, ¿no?, de esa riqueza que les venía mencionando, pero sin duda alguna es una perspectiva y una forma que usted y yo debemos hacer todos los días: orar para que nuestros ojos sean iluminados, y no solo nuestros, sino
los de nuestros hermanos, los que están alrededor de nosotros. Y hablando de herencias, voy a volver a leer este versículo para luego contarles otra historia. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hace no mucho platicaba con un compañero de trabajo que se ausentó unos días y le decía, oye, ¿por qué te ausentaste? No, es que falleció mi abuela. Y luego, bueno, pues lo siento mucho, bla, bla. Y luego ya platicando ahí me decía, pero ¿sabes qué? Nos enteramos que falleció como 3 días después. Y luego, ¿por qué 3 días después? Porque mi abuela vive en otra ciudad, en otro lugar. Y mi papá fue adoptado. Entonces mi papá pues no es biológico, vaya, de ellos. Entonces sus hermanos, que sí son hijos biológicos, no le quisieron decir para poder arreglar todos los papeles de los terrenos y todo eso. Y una vez que ya se arregló, ahora sí ya le hablaron, oye, ya falleció nuestra mamá como hace 3 días. Entonces uno dice, oye, qué terrible está eso. Pero si hay gente que se aferra por una herencia terrenal, hermano, ¿por qué usted y yo no aferrarnos por una herencia espiritual? Obviamente no vamos a hacer una cosa así, está muy feo, pero es como un ejemplo para decirlo, ¿no? Si hay gente que realmente se aferra, que realmente hace cosas pues terribles, porque al final de cuentas es algo muy malo, ¿no? Por tener algo material. Creo que usted y yo deberíamos entender que las riquezas espirituales y que la herencia que nos ha dado Dios en Cristo Jesús es muchísimo mayor a lo que podamos tener en cuestiones materiales o en cuestiones físicas en esta tierra. Y dice el versículo 19, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo no solamente ora para que podamos entender esta herencia que tenemos en Cristo, sino para que también podamos entender el poder de Dios en nosotros y que podamos creerlo, dice aquí, para que nosotros lo creamos, ese poder. Y Pablo no ora para que venga un poder sobre nosotros. No es que venga algo, es que ya lo tenemos. El punto es creerlo. A veces decimos, sí, Dios, Dios es bueno, Dios me cuida, Dios me va a resolver, pero luego actuamos como si no. Y la semana pasada clavamos un poquito sobre el cómo dar, ¿verdad?, a la gente que lo necesita. A veces decimos, yo sé que en la cartera traigo 500 pesos y me están pidiendo que ayude a alguien, es que no la voy a hacer si le ayudo, porque más me quedan 500 pesos. Y yo creo que ahí, como decía ahí, ¿no?, muchas veces eso más bien es un reflejo de la poca confianza que tenemos en Dios, más que no podamos soltar un poquito de eso que tenemos ahí. Y como les mencionaba, una de las cartas que se escribió más o menos al mismo tiempo fue Colosenses, y voy a leer lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos del 24 al 29, que dice de esta manera: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Y quise leer este capítulo, porque tanto Colosenses como Efesios, recuerda eso, fue escrito por Pablo en la cárcel. Un Pablo que les estaba diciendo, hermanos, somos ricos en cosas espirituales. Lo más importante es esa parte espiritual. Y Pablo podría decir, oye, pues yo tengo el poder de Dios, no voy a salir de la cárcel. Es que el poder de Dios no funciona así. No funciona para lo que nosotros queremos o para lo que nosotros pensamos que está bien. Funciona para hacer su obra. Funciona para seguir creciendo en santidad y creciendo en entendimiento y en sabiduría
para con Dios. Entonces usted y yo debemos entender esto, y por recordar otra cosa, no sé si recuerda ahí lo que dice Filipenses, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo sé que usted ha escuchado esto tal vez anteriormente, a veces nos quedamos ahí en ese pasaje, pero después Pablo tira muchas frases, muchas verdades, donde dice, porque todo lo puedo en pobreza, lo puedo en abundancia, lo puedo en la persecución, lo puedo en momentos malos y momentos buenos, porque el poder de Dios no se trata de pedir para nuestro beneficio, sino de pedir para su voluntad, de pedir para su gloria, porque ese poder nos ayuda a soportar y nos ayuda a seguir trabajando en Él. Aquí es lo que Pablo decía, yo sigo trabajando en ustedes, yo sigo haciendo las cosas y yo me sigo alegrando, dice el versículo 24 de Colosenses, en mis sufrimientos por ustedes, aún en la cárcel, hermano, usted y yo podemos estar contentos, aún en la dificultad, aún en la complicación, usted y yo podemos estar gozosos, porque ese es un poder que nos ha dado el Espíritu Santo. Y es una riqueza que solo usted y yo podemos tener, que la gente que no conoce de Cristo no puede entender. Dice en los últimos versículos de este capítulo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí Pablo termina este capítulo, cuando ya nos habló de esas riquezas, cuando ya nos habló de esos regalos que nos ha dado, lo termina dejando en claro que no hay nadie por arriba de nuestro Dios. Cuando aquí se hace alusión a estos principados, autoridades, poder, dominios, habla sobre seres angelicales, sobre seres que están en ese rubro espiritual, y dice, sobre todos ellos está Dios, sobre todo lo terrenal y aún todo lo espiritual está Dios. Dios es la cabeza y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero aquí es importante, porque también hay que entender esto, que Él es la cabeza de la iglesia. Aún por encima de la iglesia está Dios. Muchas veces pensamos que cumplimos con venir a la iglesia, muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer es lo que dice la iglesia, que con que estemos aquí ya la hicimos, y no es así. La cabeza es Dios, y todavía por encima, hermano, de lo que usted y yo queramos, está Cristo. Nadie está por encima de Él. Y el versículo 23 habla sobre la iglesia, mencionando que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Somos su cuerpo y también somos mediante por quienes Él obra y por quienes Él llena todo. Si bien este versículo puede interpretarse como el hecho de que Él llena cada espacio de nuestra vida y que no hay nada que necesitemos que no sea Él, también hay que entender que usted y yo como iglesia somos la sal de este mundo, somos la luz en medio de la oscuridad y somos el medio por el cual Él sigue trabajando. Esta parte del cuerpo de Cristo no la voy a tratar mucho porque más adelante en otros capítulos se habla acerca de ello, pero yo creo que entendamos esto, que aún en medio de la prisión debemos tener fe en el poder de Dios en nuestras vidas, en que fuimos sellados por su Espíritu y le pertenecemos, pues nos escogió desde antes de conocerle y nos dotó de energía para llevar a cabo su obra. Por eso somos su cuerpo, porque Él nos amó. Y si recuerdo un poco la historia que les decía al principio de este pianista que se echó a perder la mano, yo creo que es importante entender que si tratamos de arreglar las cosas porque yo digo, porque yo soy, porque yo puedo, lo único que vamos a hacer es echarnos a perder la carrera. Debemos entender que no hay mayor poder que Dios, que no hay nadie que esté por encima de Él y que Él ya nos ha dado ciertas herramientas para poder vivir en este mundo, que podemos trabajar en ellas y que debiéramos, enfocarnos en ellas. Y yo quiero nada más hacerles un resumen de estas riquezas espirituales que Él nos ha dado. Una, Él nos escogió y Él nos brindó su amor. Ese es el punto número 2. 3, otra riqueza importante es que fuimos sellados por el Espíritu. Y recuerde que ser sellados por el Espíritu Santo es tener seguridad, es tener autenticidad, saber de quién somos propiedad y saber que hay autoridad por medio de Dios y que esa nadie puede quitarla. Fuimos sellados completamente por Él.
Otra riqueza es el poder de Dios en el creyente, y ese poder de Dios es para trabajar para Él, para trabajar por Él, pero también para poder sobrevivir en este mundo, no para ser ricos, no para tener lo que queramos, sino para tener lo que Dios quiere que tengamos y poder sobrellevarlo. Y yo creo que otra riqueza importante es lo que el versículo 23 menciona: somos su cuerpo. Y como su cuerpo debemos representarlo en esta tierra. Y vamos a hacer una oración para terminar, hermano. Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque sin duda alguna, aún en medio de la tribulación, Padre, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las cosas complicadas que podamos tener en esta vida, tú eres el que nos cuida, Señor, tú eres el que nos guarda. Y Padre, ruego que nos ayudes a entender eso, Padre. Ruego que nos ayudes a entender que dependemos de ti, que sobre ti no hay nadie, y que todo lo que tenemos, Señor, es por ti y para ti. Te agradezco, Padre, porque tú nos has tenido con bien, Señor, y has tenido con bien, Padre, el elegirnos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste el que nos escogió, Padre, y queremos corresponder, Padre, a esa elección que hiciste. Permítenos cada día, Padre, trabajar, Señor, cada día crecer en sabiduría, cada día buscar más tu santidad, cada día parecernos a ti. Y, Señor, como oraba aquí Pablo, quiero orar también por mis hermanos, Señor, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, cuál es nuestra herencia con los santos y cuál es la extraordinaria grandeza, Señor, de tu poder, para que nosotros lo creamos conforme a la eficacia de tu fuerza. Señor, permítenos entender que no son nuestras fuerzas, que son tuyas. Permítenos trabajar, Padre, trabajar en nuestra vida, trabajar en nuestras cuestiones espirituales, Padre, trabajar en nuestra relación contigo. Permítenos cada día buscarte más. Permítenos cada día parecernos más al varón perfecto. Ruego, Señor, que aún en nuestras prisiones, aún en nuestra tempestad, aún en nuestro sufrimiento, aun cuando estemos llorando, aun cuando estemos preocupados, cuando tengamos miedo, podamos echar mano de estos elementos que nos has dado, Padre, de estas riquezas que solamente provienen de ti. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos y ruego, Padre, que sigas obrando en nuestras vidas. Amén.